¿sí? Bien, empezamos por lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto, como ustedes pueden ver aquí, miren esta imagen, es está formado por proteínas, ¿no? Químicamente está formada por diversos tipos de proteínas que forman como una especie de una red. Si ustedes se fijan, miren, es, a ver, es como más o menos cuando hacen las construcciones o cuando van a pintar una casa, por ejemplo, ponen como los andamios, ¿no es cierto? Más o menos si se fijan, mire, ¿para qué sirven los andamios? Para que el pintor, por ejemplo, los albañiles suban a través de él mismo a diferentes lugares de la casa, ¿no es cierto? Entonces el citoesqueleto más o menos hace una especie de andamio para los albañiles, ¿no? En ese caso para las células, y está constituida básicamente por proteínas. Entonces son fibras de proteínas. Miren que hace una estructura densa. El citoesqueleto en sí tiene muchas funciones. Una de ellas es precisamente en las células que no tienen pared celular. Recuerdan que eh, muchas estructuras, muchas células tienen, incluyendo lo que son las procariotas, como ser las bacterias, tienen pared celular. Recordamos un poquito cuál es la función de la pared celular. Lo vimos ayer. La forma y el sostén de la célula. Eso, muy bien, le da la forma, ¿no? La forma, recuerdan que en el caso de las bacterias les había indicado por qué una bacteria, por ejemplo, es esférica, por qué una bacteria es alargada como un bacilo, que se le llama bacilo, porque es un coco, forma redonda, porque tiene la forma de coma en el caso de los vibrios, por ejemplo, como Vibrio cholerae habíamos indicado, o como en el caso, por ejemplo, del Helicobacter pylori, que tiene la forma espirilar, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién le da esa, esa forma a las procariotas, que son las bacterias, por ejemplo? Precisamente la pared celular, pero las células animales no tienen, carecen de pared celular, ¿no? Entonces, ¿quién le va a dar esa forma? Precisamente es esta, es el citoesqueleto, ¿no? Y al darle forma, especialmente lo que son los filamentos intermedios. Aquí, mire, si se fijan, estas estructuras que ustedes ven aquí son los filamentos intermedios. Eso precisamente es el que le da el grueso, digamos, de lo que es el citoesqueleto, que es el que le va a dar la forma a las células que carecen de pared celular. Por otro lado, otra función que tiene el citoesqueleto es de dar movimiento a la célula, ¿no? Eh, este movimiento se produce conforme a los microfilamentos, porque también aquí el citoesqueleto, si se fijan aquí les he puesto, su armazón está constituido por 3 tipos de filamentos de proteínas. ¿Cuáles son ellas? Los microtúbulos, miren que están aquí, los microtúbulos, que son estos los más gruesos, los microfilamentos, que son estos que están cruzando los más delgados, y los filamentos intermedios, que decíamos que estos que están así formando una red aquí al centro, ¿no? Entonces esos son los 3 tipos de filamentos de los cuales consta el citoesqueleto. Entonces, conforme los microfilamentos y los microtúbulos se van ensamblando y se van desensamblando, eh, se deslizan unos contra otros para dar el movimiento de en sí de toda la célula, ¿no? Esa es la forma como el citoesqueleto le da movimiento. Por ejemplo, eh, los protistas unicelulares que tienen cilios, como es el caso, eh, por ejemplo, eh, a ver,
¿Algún protista que tenga flagelo? ¿Recuerdan alguno que hayan visto en colegio? Tricomona vaginalis. Tricomona vaginalis, por ejemplo, hay otro que produce el mal de Chagas, es el Trypanosoma cruzi, ese es un parásito, por ejemplo, es un protozoo, es un protista unicelular que normalmente se desplaza por flagelos en este caso, y esto hace de que ellos puedan, le dé movimiento a estas estructuras, ¿no? Los espermatozoides también, lo hemos visto en las anteriores clases, ¿no es cierto? Esa cola que tiene se llama flagelo, ¿no? Y las células de músculos contráctiles también son un ejemplo de células que tienen este movimiento y que es gracias a el citoesqueleto. El movimiento en sí de todas, esos son ejemplos de movimientos de toda la célula, ¿no? Por otro lado, también el citoesqueleto es responsable del movimiento de lo que son los organelos dentro de la célula, ¿no? Porque, por ejemplo, los microtúbulos, que los tenemos aquí, los microtúbulos y los microfilamentos, que son los más gruesitos, ¿no? Son los que precisamente son los encargados del movimiento de lo que son los organelos de la célula, perdón, dentro de la célula, ¿no? El citoesqueleto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a guiar las vesículas surgidas, por ejemplo, o que son elaboradas en el retículo endoplásmico al aparato de Golgi, por ejemplo, cuando vamos a ver eso más adelante, que en el retículo endoplásmico, por ejemplo, en el rugoso se sintetizan las proteínas, ¿no es cierto? En el retículo endoplásmico liso, algunos lípidos, fosfolípidos, ¿no es cierto? Entonces, esas moléculas se las transfieren vesículas al aparato de Golgi, ¿no es cierto? Para ser luego sacados hacia el exterior o donde lo necesite la célula, dentro de la célula para poderse mover. Entonces, ¿quién es el que guía a esas vesículas que llevan esas moléculas que produce el retículo endoplásmico, los diferentes tipos de retículo endoplásmico? Es precisamente el citoesqueleto, ¿no? Entonces nos damos cuenta que cumple una función muy importante dentro de lo que es la célula. Y otra función es la división celular. Participa en lo que es la división celular, especialmente los microtúbulos, ¿no? Que tenemos aquí los microtúbulos, y los microfilamentos son muy esenciales, los que conforman el citoesqueleto, para lo que es la división de las células eucariotas, ¿no? O eucariontes. Bueno, aquí les he puesto alguna literatura referente a lo que son los microfilamentos que están compuestos de cadenas entrelazadas de actina, como podemos ver aquí, ¿no? Aquí tenemos dos actinas que están entrelazadas, ¿no? Por ejemplo, los microfilamentos son demasiado pequeños, habíamos indicado. ¿Recuerdan cuánto miden las células eucariotas? ¿Son más grandes o más pequeñas que las células procariotas? ¿Recuerdan que les puse un cuadrito también en las anteriores clases? Son más grandes que las procariotas. Son más grandes, ¿no? Más o menos, ¿cuántos Sí, recordamos? de 10 a 100 micras más o menos. Micrómetros, ¿no? Ya habíamos indicado que la unidad de medida hoy en día es el micrómetro. La micra ya como que ha quedado obsoleto, ¿no? Igual se usa, pero como que es más actualizado o es mejor utilizarlo hoy en día. La unidad del sistema métrico, que es ¿qué? ¿Cuál? El micrómetro, ¿no? Bien. Entonces, si se fijan, mire, los microfilamentos son bastante pequeñitos, ¿no? Si una célula eucariota mide, por decirle,
100 micrómetros u 80 micrómetros, mire cuánto mide un microfilamento en nanómetros, y habíamos indicado, ¿no es cierto?, que un micrómetro equivale a 1000 nanómetros, ¿no es cierto? Sí. ¿Os recuerdan o es al revés? Es una micra, ¿no? Un micrómetro, ¿no? Un micrómetro equivale a 1000 nanómetros, ¿no? A 1000, ¿no? 1000, ¿verdad? Entonces, imagínense, mire, es muy pequeñita, ¿no? Pero a pesar de ser tan pequeñita, esas estructuras, los microfilamentos, ¿no? Que son aquí estos, ¿no? Los blanquitos, que son muy importantes en cuanto a las funciones que ya antes habíamos mencionado, ¿no? Habíamos indicado también que está formado por cadenas entrelazadas ¿de qué? De actina, ¿no? ¿Qué es la actina? Son proteínas, porque habíamos indicado que la célula, el citoesqueleto está formada por fibras de proteínas, ¿no es cierto? Por diferentes tipos de proteínas, y ahí estamos viendo, por ejemplo, que los microfilamentos están formadas por moléculas de actina, ¿sí? Cada una de esas estructuras redonditas, aquí está, ¿ven? Este es un monómero de actina, ¿no? Si se fijan, aquí hay varias unidades de actina que forman básicamente cadenas, y esas dos cadenas están entrelazadas, ¿no? Y eso forma lo que se denominan los microfilamentos. Bien, también en el caso, por ejemplo, de las células musculares, hay dos tipos de filamentos especializados que son los que van a producir el movimiento de contracción y relajación, ¿no? Y ellas son, por ejemplo, la actina y la miosina, ¿no? Entonces, estas son las proteínas que forman los filamentos en las células musculares, la actina, repito, y la miosina. El ATP, por ejemplo, el ATP cuando se une a la miosina le va a dar energía para que se produzca precisamente lo que es la contracción muscular. Entonces, cuando el ATP se rompe, la molécula de ATP, y se transforma en ADP, la miosina se une a la actina y hace que los microfilamentos se deslicen, ¿sí? ¿Saben qué es ATP, verdad? Adenosín trifosfato. ¿Y el ADP? Adenosín. Adenosín difosfato, ¿no? Cuando pierden un ion fosfato, ¿no? Cuando al hidrolizarse el ATP, cuando cede energía, se pierde un ion fosfato y se transforma en ADP. Si sigue perdiendo, cediendo energía, por ejemplo, como en este caso, se sigue transformando hasta AMP, adenosín monofosfato. Bueno, de todas maneras, eso lo van a ver en química, ¿sí? Miles de estos filamentos empiezan a deslizarse, se deslizan de esta forma, ¿no? Entonces, cuando se deslizan estos filamentos, las células musculares, ¿qué pasa? Se acortan, ¿no? Entonces se produce lo que se llama la contracción, ¿no es cierto? Y de este modo el ATP, la actina y la miosina generan la fuerza que participa en lo que es la contracción muscular. En el caso, por ejemplo, otro caso donde podemos ver el movimiento ameboide, como las amebas. Las amebas, recuerdan que son un ejemplo de protistas. Recuerdan que les mostraba en las anteriores clases unas estructuras redondas, ¿no? Y ellas, para poderse desplazar, ¿cómo lo hacen? ¿Se acuerdan? Emiten una especie de patas que se llaman, ¿qué cosa dijimos? Pseudópodos, falsopiés. Los pseudópodos como pies, como patas, ¿no? Entonces ahí viene el nombre pseudo y falso,
Podo quiere decir patas, falsas patas, ¿no? Entonces, ¿quién le da ese movimiento? Precisamente son los microfilamentos. Por ejemplo, los leucocitos también, ¿no? Para moverse tenemos un tipo de leucocito que permanentemente se está desplazando y que forma parte, bueno, en sí los leucocitos, los glóbulos blancos forman parte de nuestras defensas en el organismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos uno de ellos que es el macrófago, es una célula, es una de las más grandes dentro de lo que son los glóbulos blancos o leucocitos. Ella, por ejemplo, esta célula, que se llama macrófago, cuando ingresa al organismo, por decirle, un virus, una bacteria o un cuerpo extraño, este macrófago también se mueve, emite una especie de patas, igual que las amebas, ¿no? Y lo que hace es atrapar a ese cuerpo extraño, llámese virus, bacteria o cualquier cuerpo, y lo mete dentro de, nuevamente, esas patas lo agarra, como que lo engancha y lo mete hacia adentro, y adentro tiene unas enzimas digestivas proteolíticas, empieza a romperlo, a destruirlo, y de esa manera constituye nuestras defensas naturales. Entonces lo que vemos que gracias a qué hace esa función el macrófago, gracias a los microfilamentos, ¿no? Porque sabemos que los leucocitos también son células, ¿no es cierto? Sí, en el caso de las células cancerosas, ¿no? Ocurre lo mismo, ¿no? Tiene el mismo, se desplazan también, ¿no? Tienen la misma, estas señales van a depender de las señales externas que afecten los microfilamentos, y así como también de la forma de cómo se ensamblen los microtúbulos, ¿no? Bien, eso me pareció no está en la literatura, pero me pareció muy importante estos ejemplos como para que ustedes puedan darse cuenta de la importancia que tienen los microfilamentos, ¿ya? Si ustedes quieren lo estudian, si no, no hay problema. Era simplemente a lo fagocita me hacía, un alumno me ayudó y me decía lo fagocita, ¿no? Sí, esa es la palabra, ¿no? De el, la fagocitosis. Vamos a ver más adelante también esos términos, que es la fagocitosis, ¿no? Bien. Tenemos otra proteína que forma parte del citoesqueleto, dijimos que son los filamentos intermedios, ¿no? Que estas básicamente ayudan a estabilizar la forma, dijimos, ¿de qué? De la célula, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas? Los más chiquititos, ¿sí? Son muy resistentes y flexibles, tienen esa característica. Miren, son también pequeñitos, ¿no? Las estructuras anteriores, habíamos indicado los filamentos que miden más o menos 7 nanómetros, ¿no? Los microfilamentos, en cambio los filamentos intermedios miden 10 nanómetros, o sea, no hay mucha diferencia, pero son un poquito más grandes, ¿no? Más gruesos, si se fijan en cuanto a diámetro, fíjense, son más gruesitos, ¿no? Es el que le da la resistencia mecánica y estabilidad a la célula, ¿no? Estos filamentos generalmente se encuentran en grandes cantidades en aquellas células, en las células de tejido que están sometidos a tensión mecánica aplicada desde el exterior de la célula, ¿no? Estos filamentos intermedios evitan el excesivo estiramiento de la célula cuando va a tener una respuesta a alguna fuerza externa, ¿no? Ejemplos de filamentos intermedios tenemos la queratina, que nosotros lo tenemos en las células epiteliales, por ejemplo, donde tenemos queratina en el cuerpo. ¿Qué células están formadas por queratina? En el cabello, Lisa, se encuentra El cabello, queratina. Y en las uña. uñas igual.
Las Ya uñas, el cabello, las uñas tienen queratina, ¿no es cierto? ¿Sí? sí. La piel, La piel no era por la En la mielina. cara. la piel también. Hay zonas, obviamente, donde hay más células queratinizadas, ¿no es cierto? Sí, Ejemplo, los talones, ¿no? En el pie, en la base del pie, en la parte del talón, ¿no es cierto? Hay personas que lo tienen así de grueso, ¿no? Obviamente, o sea, a veces es por el exceso de células, porque estas células, las células queratinizadas, en este caso, son células muertas anucleadas que normalmente están, que por el proceso de la apoptosis ya ellas han muerto naturalmente. ¿No? Entonces, se los ve, por eso lo que se ve en el talón así de grueso, ¿no? En los callos, ¿no? Se ven con mayor frecuencia. Y ustedes eso lo pellizcan y es bien flexible. El pelo, por ejemplo, es flexible, las uñas también, ¿no? En la piel también, ¿sí? Los podemos encontrar las células ya maduras cuando eso vamos a ver más adelante cuando veamos los tejidos, vamos a ver que existen y dónde existen las células queratinizadas, ¿no? También se encuentran formando parte de lo que son las células nerviosas, ¿no? Ahí se los denomina neurofilamentos, ¿no? También ciertas mutaciones en los genes que codifican los filamentos intermedios debilitan a la célula, pueden debilitar a la célula y cuando ocurre esto, se rompe la homeostasis y se puede desencadenar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, denominada ELA, o enfermedad de Lou Gehrig, es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Ahí, por ejemplo, se han hecho estudios y se han identificado estos neurofilamentos anómalos, ¿no? Eh, esta condición interfiere en lo que es el transporte normal, ¿no? Porque ellas son encargadas de también transportar, dijimos, algunos materiales, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado en el caso de las proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso hacia el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Entonces, cuando están bajo en estas condiciones, están anómalas estos filamentos intermedios, va a haber una pérdida de la función muscular, ¿no? También puede haber una interferencia en cuanto se refiere al transporte normal de los materiales en las células nerviosas. Entonces, esto también no está en la literatura que se les ha pasado y las personas que han leído deben tal vez estar haciéndome seguimiento, pero son ejemplos como para que, repito, que ustedes puedan ver la importancia del citoesqueleto. Los microtúbulos, para terminar, son también proteínas que forman parte de lo que es el citoesqueleto, ¿no? Son los más gruesos. Si nos fijamos, aquí tenemos los microfilamentos, los filamentos intermedios, aquí, los microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos, ¿no? Los microfilamentos miden más o menos 7 nanómetros, los filamentos de 7 a 12, dijimos un promedio de 10 nanómetros, ¿no? Y miren, los microtúbulos miden más o menos unos 25 nanómetros, o sea, son casi el doble de lo que son los filamentos intermedios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puede apagar su micrófono, niña. Aquí podemos. Niña, apague su micrófono. Ese micrófono.
Carla Lorena Vargas Cueto, apague su micrófono. Vamos a empezar a sacarlas de sala, ¿ya? A las personas que perjudiquen. No se vayan a quejar después, habíamos quedado así, ¿verdad? Bien. Ahí también. Ahí podemos ver también, miren, en la formación del citoesqueleto, ¿cuáles son los más gruesos? Ahí vemos, estos que se llaman micro. A ver. Los microtúbulos, dice. Microtúbulos, muy bien. ¿Cuánto miden más o menos los microtúbulos? 7 nanómetros. 25 nanómetros más o menos, 7 ¿no? nanómetros. Los microtúbulos son los más grandes, ¿no? Sí. Los microfilamentos, ¿cuánto miden? 10. 10 más o menos. 10. Y los filamentos intermedios, miren, los más delgaditos, ¿no? Que están aquí, como una red. Miden más o menos 7 nanómetros, ¿no? Bien. Bien. O sea, junto con lo que es las tres proteínas, los microtúbulos tienen la función de estructural, ¿no? En el citoesqueleto. Aparte de eso, tienen otras, aparte de cumplir la función estructural junto con los microfilamentos, los filamentos intermedios, estos microtúbulos bien, van a disculpar, voy a empezar a sacar de la sala a las personas que están molestando, ¿ya? Bien. Decíamos que tiene, aparte de tener la función estructural junto con las otras proteínas, participan lo que es en una función muy importante, de la que es de el movimiento de los cromosomas durante la división celular, ¿no? Otra función componen también, vamos a ver eso más adelante cuando veamos cilios y flagelos, forman parte estructural de estas estructuras para darles precisamente el movimiento tanto a cilios como a flagelos, ¿no? Ellas básicamente están formadas por dos formas de proteínas que son la tubulina A y la tubulina B, ¿no? Y estas dos se combinan para formar un dímero, ¿no? ¿Dónde está? Aquí tenemos el microtúbulo. Fíjense, aquí está la tubulina alfa y la tubulina beta, ¿no? Esos son dos proteínas que se unen para formar el dímero de tubulina. Bien, y aquí fíjense, están los de anaranjados, son la tubulina alfa, y aquí los de celeste, la tubulina beta. Y ellos forman en sí lo que es el microtúbulo. ¿Sí? Bien. En cuanto a la función, por ejemplo, y más importante que tiene los microtúbulos es de
servir como vías de transporte a lo largo de la cual se desplazan los orgánulos a diferentes lugares de la célula, ¿no? Y eso hace el todo de lo que es en sí la función que tiene como citoesqueleto. Y aquí tenemos las 3 proteínas, ¿no? O filamentos que forman el citoesqueleto. Para recapitular, las más delgaditas que miden más o menos 7 nanómetros. Bueno, otra literatura. Los microfilamentos, los microtúbulos y las subunidades de, y los microtúbulos. Son las 3 estructuras que forman, jóvenes, no sé qué es lo que está pasando. Voy a tener que mutearlos a todos. Me parece que estoy pasando clases con personas adultas o hay niños que van a ingresar a la universidad. Que están jugando en la clase. Por favor, las personas que están jugando en la clase, que no tienen interés en pasar la clase y son autodidactas, ustedes tienen la literatura y pueden retirarse, no perjudiquen a aquellas personas que sí quieren estar en la clase y poder recordar lo que han avanzado en el colegio y obviamente dar un excelente examen. Pero si hay esas personas autodidactas o personas que no quieren estar en la clase, repito, pueden salirse. Profe, sáquelo a lo que encienden su micrófono. Es que parar así continuamente se pierde uno después para volver otra vez. Sí, pero el problema es que cuando a veces, sí, cuando a veces lo busco aquí porque tengo que buscar la opción de los participantes y ya se pierden, ¿no? Ya apagan su micrófono. Pero ya he estado ya 2, ya los he sacado de la clase, ¿no? Pero bueno. Vamos a continuar, ¿ya? Bien, entonces decíamos que aquí están las 3 proteínas, ¿no? Los microfilamentos, ¿no? Los filamentos intermedios y los microtúbulos. Los 3 son filamentos de proteínas que forman el citoesqueleto y que tienen la función de ¿qué dijimos? ¿Cuál es la función del citoesqueleto? Dar forma a la célula. Ya, dar forma a las células que no tienen pared celular, ¿no? Otra. Dar movimiento a la célula igual. A la célula en sí, como una célula, como un todo. Y también dar movimiento ¿a quién? A la célula. Y a la célula. Dentro de la célula a los orgánulos para que se puedan desplazar, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque, por ejemplo, los orgánulos que están dentro de la célula no están fijos, o sea, no están estáticos. O sea, ellos no flotan, ¿sí? Los orgánicos están unidas a esta red de fibras proteicas que es el citoesqueleto, ¿no? Las enzimas, hay algunas enzimas individuales también que se encuentran en el citoplasma, pueden estar unidos secuencialmente al citoesqueleto, ¿no? Entonces el citoesqueleto tiene esa función, repito, de darle el movimiento a la célula, de dar movimiento a estos orgánulos,
dar la forma a las células que no tienen pared celular especialmente, y también participan en, ¿qué dijimos? En el proceso de la división celular, ¿no? Bien. Ahí tenemos otra imagen más grande de lo que es el citoesqueleto, ¿sí? Los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos, ¿sí? Bien. Vamos con lo que son los cilios y los flagelos. Miren la importancia de los microtúbulos que ya vimos como parte de las estructuras del citoesqueleto, ¿no? Son los que van a formar parte de estas estructuras muy importantes que son los cilios y los flagelos. Los flagelos generalmente derivan del látigo, quiere decir látigo, ¿no? Son más grandes que los cilios. Miden aproximadamente 200 micrómetros, a diferencia de los cilios que miden entre 2 a 10 micrómetros de diámetro, ¿no? Por ejemplo, si una célula tiene uno o solo unos pocos de estos flagelos, le da una característica muy importante, ¿no? Que es la del movimiento o de poderse desplazar. ¿Por qué? Porque ellos son largos, ¿no? Son más largos en relación, mira, aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué estructura es esta? ¿Qué célula es? Esperma. Espermatozoide. Espermatozoides. ¿No? Espermatozoides. Bien, no sé si tengo aquí otra. Sí, aquí está. Y aquí les he puesto otros ejemplos. Bien, entonces decíamos que los cilios y los flagelos son, si nos fijamos, aquí tenemos cilios. Los cilios son más cortitos. ¿Ya? Entonces, pero ambas son extensiones finas. Si se fijan, ambas son demasiado finas que provienen de la membrana plasmática, ¿no? Que está sostenida en la parte interna por lo que son los microtúbulos, dijimos, ¿no es cierto? Tanto cilios y flagelos están compuestos de microtúbulos. Entonces, en la parte interna de la membrana plasmática están sostenidos por microtúbulos del citoesqueleto, ¿no? Y cada una de estas estructuras aquí. Por ejemplo, está formada por ¿qué? Un anillo de 9 pares de microtúbulos. Este es el anillo. A ver, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? Entonces, ese es un anillo de 9 pares de microtúbulos. Estos son los microtúbulos, ¿no? Que son los que le van a dar precisamente el sostén y el movimiento tanto a los cilios como a los flagelos, ¿no? Los cilios, una diferencia entre lo que son los cilios y los flagelos, es de que, bueno, ambos son finos. Los cilios son más cortos y los flagelos son más largos, ¿no? Los cilios son más numerosos que los
flagelos. Mire, generalmente los flagelos, como en ese caso de los espermatozoides, ¿cuántos flagelos tienen? Uno. Uno. Solo flagelos, ¿no? Me olvidé ponerles aquí en el caso, por ejemplo, de otras estructuras, tienen más flagelos, ¿no? Como en el caso de las procariotas, las bacterias. Hay bacterias que tienen flagelos alrededor de la célula, así largos, y es la que le da el movimiento. Por ejemplo, una de ellas es la Escherichia coli, la Salmonella typhi, que tiene flagelos alrededor, así flagelos largos, estructuras largas y numerosas alrededor de la célula, ¿no? Entonces, eso hace, hay otras que tienen a ambos lados, tienen aquí y tienen aquí, ¿no? Hay otras que tienen uno solo, como es el caso del Helicobacter pylori, por ejemplo, que les mostré. No, aquí tengo una imagen del Helicobacter pylori, miren. Fíjense, el Helicobacter pylori tiene, miren, solamente en uno de sus extremos. Esta es había habido aquí una imagen de aparentemente una salmonela. Miren la cantidad de flagelos que tiene. Sí, y eso le da el movimiento a esta bacteria y por eso esta bacteria se la asocia generalmente con enfermedades, ¿no? Y una de ellas es precisamente la fiebre tifoidea, ¿no? Habíamos indicado en el caso de las bacterias, por ejemplo, estas estructuras que no son obligadas para las células, es decir, las bacterias que tienen flagelos, determina qué cosa dijimos, el grado de patogenicidad y virulencia de estas células. Sí, mira, aquí tenemos, por ejemplo, el Helicobacter pylori que produce las famosas gastritis o úlceras o cáncer a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Mire, también tiene un mechón en uno solo de sus extremos, mire, por eso se dicen que son monopolares polítricos, ¿no? Mono quiere decir monopolar, que está en uno solo de los polos, no está en ambos. Hay algunas bacterias, por ejemplo, que tienen tanto aquí como aquí, a ambos lados. En ese caso ella es monopolar, pero es polítrico. ¿Por qué? Porque tiene mucho, ¿no? Poli quiere decir mucho. Bien, en el caso del paramecio, que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Lo vimos en la anterior clase. El paramecio también es un animal que vive donde dijimos. Ayer vimos, cuando estudiamos las vacuolas contráctiles, ¿recuerdan? Que son las que eliminan el exceso de agua que entra para evitar que la célula muera por lisis. ¿Dónde vive? En el agua, ¿no es cierto? En aguas dulces. En el agua dulce, muy bien. Entonces, ¿para qué utiliza? ¿Para qué le será útil al paramecio los cilios? Para poder nadar en el agua, precisamente, para poderse desplazar. Porque ¿qué pasaría si no tuviese cilios? Se dejaría llevar por la corriente del agua, ¿no? Sí, sería más fácil que otros depredadores pudiesen atraparlo y destruirlo, ¿no? Entonces, gracias a los cilios, miren la cantidad de cilios que tiene alrededor, eso hace de que este organismo tienda a desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Bien, estábamos aquí. Ya lo explicamos aquí del el espermatozoide, por ejemplo. ¿Qué utilidad tendrá el flagelo? ¿Es útil o no esta estructura? Le da la movilidad, creo. Le da la movilidad, la motilidad. ¿Y para qué se mueven los espermatozoides? Para llegar al óvulo. Para poder llegar y fecundar el óvulo, ¿no? Y producir el embrión. Bien, el resto ustedes lo van a ver en embriología.
¿Qué más podríamos hablar? Los microtúbulos habíamos indicado que están formados por microtúbulos, ¿no es cierto? Esos son los microtúbulos. Los microtúbulos tanto de los cilios como de los flagelos se mueven al deslizarse por parejas, uno con respecto al otro. La fuerza de deslizamiento generalmente es producida por las proteínas motoras DINA, denominadas dineínas, que es la que le va a dar más energía producida por el ATP. ¿Sí? La energía, ustedes saben quién les da la energía a las células, el ATP, ¿no? Casi todas las células de los vertebrados tienen un cilio primario, esto es muy importante, sobre su superficie. Y esto hace de que se las reconozca, son como unas antenitas que ellas tienen. Eso vamos a ver más adelante, esto es muy importante, no está en la bibliografía, en la literatura, pero se los he puesto porque es muy importante esta parte, porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos el sistema nervioso. ¿Ya? Esta parte, casi todas, o en inmunidad, perdón, en sistema inmunitario, o cuando veamos hormonas, ahí vamos a ver. Casi todas las células de los vertebrados tienen un cilio primario que se encuentra sobre la superficie de las mismas y le sirven como una antenita, ¿no? Y que estos cilios tienen diferentes funciones. Uno, por ejemplo, regular el crecimiento y la especialización de las células durante el desarrollo embrionario. Otra función que tienen este cilio primario es de que ayudan a mantener los tejidos sanos. Y por último, su mal funcionamiento, generalmente de este cilio, está asociado con algunas enfermedades humanas, ¿no? Incluyendo los defectos en el desarrollo del embrión, degeneración de la retina y algunas enfermedades renales poliquísticas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, este cilio primario que se encuentra sobre la superficie, ¿no? Como uno solito de algunas células, o sea, de la mayoría de las células, que le sirven como una antenita, ¿no? de la célula, que tiene todas estas, básicamente estas dos funciones, ¿no? Bien, aquí tenemos, miren, estos cilios. ¿Qué aparato es este? Respiratorio. ¿Y cuál será la función aquí de los cilios? Transportar el oxígeno. Remueven, o sea, ayudan a limpiar. Ya, bueno, a ver, alguien decía de transportar el oxígeno. Obviamente, si nosotros lo vemos así como aparato respiratorio, mediante la inhalación, ingresa por las fosas nasales, ¿no? Y llega hacia los alvéolos pulmonares, ¿sí? Que llega el oxígeno. Aquí viene, eso vamos a ver en aparato respiratorio, aquí viene la sangre, ¿sí? Y deja, ¿qué cosa? Viene la arteria pulmonar y recoge ese oxígeno, ¿no es cierto? Y lleva al corazón, y posteriormente el corazón en el bombeo lleva a todos los tejidos. Entonces, pero al recibir el oxígeno, la vena pulmonar, ¿qué hace? Deja el dióxido de carbono, que es el que sale y por las fosas nasales es eliminado en la exhalación. A ese proceso se llama respiración. Ya, de todas maneras, eso vamos a explicar más adelante. Pero en este caso estamos viendo, ¿sí?
cuál es la función de los cilios, ¿no? Que se encuentran en los bronquios. Esos son los bronquios, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la función de los cilios? ¿Cuál creen que es la función? A ver. Los cilios, aquí existen células especializadas en secretar moco, ¿no? Y un moco claro que generalmente se produce y más con mayor, como les digo, en mayor cantidad, ¿no? Se vuelven más activas estas células productoras de mucus cuando ingresa a un cuerpo extraño, ¿no? Que puede ser una bacteria, por ejemplo, o un virus, y empiezan a secretar moco, ¿no? Y ese moco tiene que salir. ¿Y gracias a qué sale? Gracias al movimiento de estos cilios. Estos cilios empiezan a moverse, ¿no? Y en el estornudo sacan, ¿sí? Por la tráquea de los pulmones, obviamente muchas veces llega a los pulmones, sacan de los pulmones por la tráquea hacia el exterior. No puede botar por la boca o por la nariz. Es por eso que cuando, por ejemplo, nos resfriamos, ¿no? O en aquellas personas que tienen alergia, como la que se llama esa alergia cuando viene el sur. ¿Rinitis? No, hay otra que es muy común aquí en Santa Cruz. Hay mucha prevalencia de esa enfermedad. Es es una enfermedad alérgica, ¿no? Que se llama rinitis. A ver, ayúdenme. No, en la época, ¿Asma? cuando vuelve el sur, el asma, muy bien, el asma. En aquellas personas, por ejemplo, que tienen asma, ¿no? Se llenan de mucosidades, ¿han visto? Son los niños especialmente, se les tapa el pechito, ¿han visto? ¿Sí? Y Sí. empiezan a botar, van al médico, el médico ese ratito le da su expectorante para evitar que desencadenen una neumonía, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ¿qué pasa en ese momento? Cuando produce la tos, ¿sí? Esos cilios empiezan a moverse, ¿sí? Y, repito, llevan esos, esos microorganismos que pueden ser bacterias, virus o cualquier cuerpo extraño hacia el exterior. Bien, ¿se dan cuenta? O sea, les pongo estos ejemplos para que vean la importancia de los cilios, ¿sí? En el organismo. Y aquí, bueno, ya les he puesto también aquí de algunos protistas, como ser el paramecium. Aquí unas bacterias que son, en este caso son flagelos, ¿no? Bien, vamos con los centrosomas y los centriolos, ¿no? Estos son muy importantes en lo que es la división celular en el proceso de la mitosis que vamos a ver el día de mañana. En las células que no están en división, el extremo menor de los microtúbulos está anclado a regiones llamados centros organizados de microtúbulos, ¿no? En las células animales, el principal centro organizador de microtúbulos es el centro de la célula llamada centrosoma, ¿no? Que son esto. ¿Qué es un centrosoma? Un centrosoma es la unión de dos centriolos. Este es un centrosoma. Este es un centriolo y este otro centriolo. Normalmente nosotros lo encontramos en uno de los extremos del núcleo, ¿sí? A un ladito, en el citoplasma, entre el núcleo y la membrana citoplasmática, ¿no? Entonces eso cumple una función muy importante, puesto que cuando se va a dividir la célula, ¿qué es lo que pasa? Se orienta, ¿no?
estos dos centriolos que conforman el centrosoma empiezan a migrar, uno empieza a migrar, o ambos, ¿no? Hacia los polos opuestos. ¿Sí? Y después, ¿qué es lo que pasa? Se produce el uso mitótico, ¿no? Que sirve como soporte para la distribución de quién, de los cromosomas, ¿no? Entonces, los centrosomas y los centriolos cumplen, por eso dicen, un papel muy importante en la división celular, ¿no? Esto lo vamos a ver el día de mañana, cómo ellos tienen esa función que nosotros dijimos, ¿no? La mayoría de las células vegetales y la de los hongos tienen un centro de organizador de microtúbulos, ¿no? Pero carecen de centriolos, ¿no? ¿Por qué? Porque las células vegetales y la de los hongos no tienen el proceso no realizan el proceso de la mitosis, ¿no? Como en el caso de las células eucariotas animales, por ejemplo, donde hay sí ese centro organizador de los microtúbulos, donde sí hay estas estructuras que se llaman centrosoma y centriolos. Tenemos las vesículas, habíamos hablado que de las vesículas que forman parte del sistema de endomembranas, ¿no? Estas vesículas tienen una función de trasladar membranas y contenidos especiales entre distintas regiones del sistema endomembranoso. Si recordamos, casi todas las clases hemos estado repitiendo, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras que participan en el sistema de endomembranas o sistema endomembranoso? ¿Cuáles son? Membrana plasmática, el núcleo o membrana nuclear, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vesículas y las vacuolas. Entonces las vesículas forman parte del sistema de endomembrana, ¿no? Al fusionarse las vesículas, aquí tenemos dónde están las vesículas, miren, aquí tenemos diferentes tipos de vesículas. Sí, aquí tenemos una, aquí tenemos otras, ¿no? Son varias las vesículas que se encuentran en el citoplasma y que forman parte del sistema endomembranoso, ¿no? Estas vesículas trasladan membranas, decíamos, y contenidos especiales entre distintas regiones del sistema endomembranoso. ¿Por qué se llama sistema endomembranoso? Porque hay una conexión entre la membrana de estas estructuras intracelulares, ¿no? Obviamente que también participa la membrana plasmática, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas sustancias que van a ser eliminadas hacia el exterior y otras van a ingresar y van a entrar al sistema de endomembrana que están conectados, ¿no? Y al fusionarse, por ejemplo, las vesículas en la membrana plasmática, exporta su contenido, o sea, al salir de aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos una vesícula, ¿sí? Con unas partículas, ¿no? Miren, son englobadas esas partículas que pueden ser moléculas, ¿no? O iones, y miren, se van y se pegan aquí a la membrana plasmática y eliminan de esta manera, miren, su contenido hacia el líquido extracelular. Este proceso se llama exocitosis. ¿Ya? No se van a olvidar este proceso porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos la función de la membrana plasmática. Ya los mecanismos de transporte de la membrana plasmática. Bien. Aquí una pregunta que dice, ¿cómo saben las vesículas a dónde ir en el complejo sistema de membranas? O sea, en este complejo. Dijimos que en el sistema de
de endomembranas están conectadas, ¿no? Por eso se llaman sistema, porque están interconectadas. Entonces, ¿cómo saben estas vesículas dónde ir? ¿No? Los investigadores han descubierto que ciertas proteínas insertadas en las membranas fungen como etiquetas postales que especifican la dirección a la que se envía un saco y su contenido. Entonces ellos se guían por señales, ¿no? Hacia dónde ellos tienen que ir, hacia dónde se los requiere y a dónde tienen que llevar ese contenido. En este caso, que pueden ser algunas moléculas, ¿no? Y en este caso está llevando hacia la membrana para que salga hacia el exterior, ¿no? Vamos a ver más adelante más ejemplos de exocitosis. Lo que nos interesa ahora es solamente ver cuál es la función de lo que es estas vesículas y dónde se encuentran, ¿ya? Y que forman parte del sistema endomembranoso. Bien, vamos con el retículo endoplásmico, ¿sí? ¿Alguien me puede hablar sobre el retículo endoplásmico? Es el retículo endoplásmico donde se encuentra, forma parte del sistema endomembranoso. A ver, eso ya lo hemos venido explicando. A Se ver. encuentra en el citoplasma, Alexa. Ya, muy bien. Se encuentra en el citoplasma. Muy bien, ¿qué más? Alrededor del núcleo. Alrededor, muy bien, del núcleo. ¿Cuál de ellos? Rugoso. El rugoso especialmente, ¿no? Ya. ¿Qué más podemos hablar del retículo endoplasmático? A ver, lean ahí. A ver, lean ahí y respóndanme para que no sea yo nomás la que hablo. También existen 3 tipos, decía. 3 tipos de retículo. A ver cuáles son esos 3 tipos de retículo endoplásmico. Liso y rugoso. Ya, retículo endoplásmico liso y retículo endoplásmico rugoso. Mire, ahí están los dos, ¿no? El retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. Fíjense, es una serie de membranas, si se fijan, que están interconectadas, ¿no? ¿Sí? Como un laberinto, ¿no? La literatura dice son un laberinto de membranas paralelas que rodean al núcleo y se extienden a muchas regiones del citoplasma. Forma una red que en muchas células constituye una parte considerable del volumen total, o sea, ocupa una gran parte del citoplasma. ¿Cuánto cree más o menos que ocupa, qué parte ocupa del citoplasma? Puede ocupar hasta el 50%. Eso, aproximadamente el 50% de las membranas de las células, ¿no? Bien. ¿Cuál es la función? La síntesis y transporte de las proteínas. Ya, dependiendo del retículo, ¿no? El retículo endoplásmico rugoso tiene la misma función del retículo endoplasmático liso. No. No. No, ¿verdad? Tienen funciones diferentes, ¿no? Si se fijan, miren, aquí ahí adentro hay un espacio,
entre ese laberinto y entre dentro de esas membranas que dice, mire, membranas paralelas, aquí hay un espacio, ¿no? Que es la luz del retículo endoplásmico. ¿Sí? Bien. Las membranas de otros orgánulos no tienen conexión directa con el retículo endoplásmico Rugoso. no, con ambos, ¿no? Porque estas conforman compartimientos bien delimitados, fíjense, y separados dentro del citoplasma. Aquí nosotros podemos encontrar enzimas que son las encargadas de catalizar muchos tipos de reacciones químicas que se van a producir aquí, ¿no? Eso van a verlo ustedes en la materia de química, que las enzimas son un tipo de proteína que catalizan, es decir, que rompen las moléculas. ¿Y cuándo se rompen las moléculas? Cuando hay en el proceso del catabolismo, ¿no? Que es una reacción química. El catabolismo y el anabolismo forman parte del metabolismo, ¿no? Entonces, estas membranas, estas enzimas, que están aquí en el retículo endoplásmico, tienen esa función de catalizar muchos tipos de reacciones químicas, ¿no? En algunos casos, las membranas también sirven como armazón para las enzimas que llevan a cabo reacciones secuenciales, ¿no? Se pueden distinguir, aquí vemos, dos tipos de retículo endoplásmico, ¿no? Si se fijan, a pesar de que dijimos tienen funciones diferentes, sus membranas están conectadas o no. Sí. Sí. Están conectadas. Y están. sus espacios, miren, los espacios son continuos, ¿no? Ambos están. Bien, entonces ahorita vamos a ver primero el retículo endoplásmico liso. Listo. ¿Sí? Profe, ¿cómo qué tipo de reacciones? Vamos a ver ahorita. El retículo endoplásmico liso. A ver, ¿cuál es la función del sistema endoplásmico liso? Sintetizar lípidos, carbohidratos y algunas proteínas. Ya. Y la desoxidación Tiene, miren, como ustedes se fijan, también tienen esas membranas, ¿no? Pero a diferencia de las otras que vamos a ver, son lisas, de ahí vienen, no tiene esas estructuras que son los ribosomas que tiene el retículo endoplásmico rugoso. Esta carece de esas estructuras, ¿no? Por eso se dice que son lisos. Por ejemplo, las enzimas de las membranas del retículo endoplásmico liso catalizan la síntesis de muchos lípidos, ¿no? Por ejemplo, a partir de los lípidos se pueden formar los fosfolípidos y el colesterol, ¿no? También catalizan la síntesis de algunos carbohidratos, ¿no? Dependiendo de las estructuras donde ellos se encuentren o de los órganos donde ellos vayan a formar parte. Por ejemplo, pueden elaborar lípidos como algunas hormonas esteroideas, ¿no? Las hormonas esteroideas generalmente se forman a partir de ¿qué? Del colesterol. A partir del colesterol, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de cómo ellos catalizan la síntesis de estos lípidos, que en este caso sería el colesterol, ¿no? Otra de las otro ejemplo serían las hormonas sexuales, ¿no?
En el hígado, por ejemplo, nosotros tenemos gran cantidad de ese tipo de estructura, ¿no? Es decir, de retículo endoplásmico liso. ¿Por qué será que hay una gran cantidad de retículo endoplásmico liso en las células que recubren o de los cuales está conformado el hígado? Recuerdan que en las primeras clases habíamos indicado qué es la célula, partimos de ahí, ¿no es cierto? Partimos de que los seres vivos se diferencian de los que no son vivos porque tienen células. Entonces, ¿qué es la célula? Unidad anatómica funcional de todo ser vivo que puede existir al estado libre y en forma independiente. Luego, el conjunto de células forman ¿qué cosa? Los tejidos, el conjunto de tejidos, los órganos. Aquí tenemos, por ejemplo, un órgano que es el hígado, ¿no? Y el hígado obviamente está formado por células, ¿no? Por un tejido que está formado por células que son los hepatocitos. Entonces en el hígado hay abundante cantidad de retículo endoplásmico liso, ¿no? ¿Cuál sería la función que tienen en este caso el retículo endoplásmico liso en el hígado? Producir La bilis. de la- Producir bilis, dice. Descomponer sustancias químicas. Ayuda a regular El hígado corazón. ayuda a regular la concentración de la glucosa en la sangre. Ya. A ver, ¿qué más? A ver, vamos. Sintetiza el proceso del El proceso del alcohol. colesterol Ayuda al proceso de la digestión. Del colesterol y los lípidos. y tiene una función importante como sitio de detoxificación. Detoxificación. Ya. Es importante para degradar también. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la función? Alguien preguntó de qué manera, cómo catalizan, decían, cómo se realiza ese proceso del catabolismo, de romper las moléculas, ¿no? ¿Quién realiza ese trabajo? ¿Quiénes dijimos? Las Enzimas. enzimas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las enzimas? Aquí en el retículo endoplásmico liso existen una gran cantidad de enzimas, ¿no? Y estas enzimas, como en el caso del alcohol, por ejemplo, van a desintoxicar, ¿no? El alcohol tiene esa función de desintoxicar, por ejemplo, el alcohol. Algunos subproductos del metabolismo, por ejemplo, como es el caso del amoníaco. Vamos a ver más adelante cómo se produce el amoníaco cuando veamos ya aparatos. ¿Sí? Algunas enzimas, por ejemplo, también a este nivel del hígado, tienen la capacidad de degradar el glucógeno. ¿Sí? O sea, catalizan, rompen la molécula de glucógeno. A ver, ¿cómo se forma el glucógeno? Cuando nosotros ingerimos en una alimentación, ingerimos muchas macromoléculas, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, los hidratos de carbono, junto con los lípidos, junto con las proteínas, ¿no? Que son macromoléculas. Entonces, esas moléculas cuando entran al organismo por vía oral, entran al proceso de la digestión que lo realiza el aparato digestivo, que también se va a ver más adelante. Entonces, ¿qué hace? Rompen las moléculas, porque son moléculas grandes, hasta moléculas pequeñitas que son la glucosa. Esa glucosa, ¿sí? Ingresa al torrente sanguíneo, ¿sí? Es absorbida a nivel del intestino delgado y migra, e ingresa al torrente sanguíneo. Y está circulando, ¿no? La glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros consumimos en exceso estos hidratos de carbono? El organismo tendrá la capacidad de utilizar lo que sirve y desechar lo que no sirve.
Sí, el Sí. organismo tiene esa capacidad de tomar lo que necesita y eliminar lo que no necesita. Lamentablemente, entre comillas, lamentablemente el organismo a los hidratos de carbono les tiene mucha consideración. No los bota, los quiere demasiado. ¿Y qué hace? No puede tenerlo en forma de glucosa porque si no se rompería la homeostasis y ¿qué pasaría? Desencadena una, ¿qué cosa? Enfermedad. Una enfermedad que se llama la diabetes. Entonces, antes de que ocurra eso, ¿qué hace el organismo? Agarra y esas moléculas de glucosa las empieza a reunir y las forma otra vez otras moléculas más grandes que se llaman, ¿qué cosa? Glucógeno. Este glucógeno, aquí lo tenemos, miren, ven el cursorcito, ¿verdad? Este glucógeno va y se almacena ¿dónde? En el hígado. ¿Sí? Se almacena aquí en este hígado, pero en los músculos también puede almacenarse. Pero ¿qué pasa? Cuando a veces, bueno, ya eso es otro tema, ya no les voy a explicar, después les explico. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué los almacenan? Para cuando, por ejemplo, esta persona que es dueña de este hígado no esté ingiriendo alimentos, este glucógeno sea, ¿sí? por las enzimas, sea catalizada, se rompa esta molécula y al romperse, ¿qué es lo que va a producir? Nuevamente, moléculas de Glucógeno. no, el glucógeno. Glucosa. De glucosa, porque dijimos, agarra las glucosas, el cuerpo transforma la glucosa, las une, ¿no? Y forma el glucógeno. ¿Y lo lleva a dónde? A los músculos y al hígado. Entonces, aquí en el hígado, ¿sí? ¿Dónde los deposita? Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Las enzimas, cuando una persona necesita energía, no está consumiendo alimentos, ¿no? Ustedes han visto que mucha gente, ¿qué pasa? Entra, por ejemplo, hace esas famosas dietas o entra a las, ¿qué se llaman esas medidas extremas? ¿Qué hacen para el gobierno? ¿Qué se ¿Huelga llama? de hambre? Las huelgas de hambre, ¿no? Y esa gente se muere al día siguiente si no come 2, 3, 4, 5 días, 10 días. No se muere, ¿no ves? ¿Por qué? No. Porque el organismo es tan sabio y aquí en su hígado y en los músculos, de ahí está sacando energía para que esa persona pueda todavía seguir viviendo y pueda caminar, pueda hablar, pueda pensar. No, obviamente que ya llega un momento de que ya no hay esta energía, ya no hay glucógeno que se degrade y obviamente ya la persona se siente mal, ya se rompe la homeostasis, ¿no? Bien, pero ese ya es otro tema. Entonces, ¿se dan cuenta cómo funciona o cuál es la función que desarrolla el retículo? ¿Cuál es la función que se desarrolla aquí en el retículo endoplásmico liso? Y en diferentes órganos, como poníamos, por ejemplo, en el caso de las hormonas sexuales, en el hígado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Degrada, ya habíamos dicho, desintoxican, esas enzimas tienen la función de desintoxicar algunas sustancias que son dañinas para el organismo, como en el caso, por ejemplo, el exceso de alcohol, algunos medicamentos también que son degradados a este nivel en el retículo endoplásmico liso, pero obviamente cuando se exagera con alcohol, se exagera con medicamentos, miren lo que queda ese hígado, ¿no? A veces ya el hígado no tiene esa capacidad, está demasiado cansado y puede desencadenar una cirrosis hepática, ¿no? Que eso ya es una especie de, en realidad es un cáncer, ¿no? Bien, entonces, pero antes de llegar aquí, el retículo endoplásmico liso hace ese papel muy importante, gracias a que a las enzimas, una gran cantidad de enzimas que hay aquí, ¿no? Entonces,
tiene muchas funciones. ¿Cuáles son? Resumiendo, a ver, ¿cuáles serían las funciones? Ah, también me olvidaba decirles de que otra de las funciones es de almacenar el calcio, ¿no? Todas las células almacenan calcio en el retículo endoplásmico liso, ¿no? Bien. Que por ejemplo en los músculos esqueléticos, perdón, al igual que en el hígado, el retículo endoplásmico liso es más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la especialidad de almacenar calcio para la función que tienen los músculos, que es la de ¿qué? De la contracción muscular, ¿no es cierto? Bien, resumiendo, ¿cuál es la función del retículo endoplásmico liso? Catalizan la síntesis de muchos lípidos. Ya. Eso lo Al catalizar está formando, ¿no? Forma diferentes, está formando o elaborando diferentes lípidos, como por ejemplo las hormonas esteroideas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más? Cataliza, aparte de los lípidos, ¿qué más cataliza? Los Carbohidratos. carbohidratos. ¿Cuál de los carbohidratos? El Glucógeno. El glucógeno. Bien. ¿Qué más? Síntesis de hormonas esteroideas. Sintetiza hormonas esteroideas, que especialmente las que derivan de ¿qué? Del colesterol. ¿Qué es el colesterol? Es un lípido, ¿no? Otra de las funciones, almacenar calcio, ¿no? Calcio, especialmente, ¿cuáles son las que tienen el retículo endoplásmico más grande? Los que realizan el proceso de la contracción muscular. Dijimos que Glucógeno. son los quienes realizan el proceso de la contracción muscular. Los músculos esqueléticos, ¿no es cierto? Entonces los músculos esqueléticos, nosotros los vamos La miosina y la actina. no, bueno, esas son proteínas, ¿no? Para ahí ahorita estamos hablando de lo que es la función del sistema retículo endoplásmico liso, para que se produzca, junto obviamente con la actina y la miosina, que la actina y la miosina forman parte de la estructura de lo que es son proteínas, ¿no? No son enzimas. Eso van a ver ustedes la diferencia cuando vean en química, seguramente eso cuando vean el tema de proteínas, ahí van a ver estos ejemplos. Ya no van a confundir. Enzima es un tipo de proteínas. ¿Ya? Pero hay otras proteínas. Las proteínas tienen diferentes tipos, tienen diferentes funciones. Y una de las funciones es la función de catalizar, ¿sí? ¿Y cuál sería? ¿En qué forma cataliza? En la forma de enzimas. Forman parte, las proteínas también forman parte estructural de los tejidos, como en este caso la actina y la miosina, en el caso del músculo. ¿Sí? Bien, vamos a, si no, no vamos a terminar. Vamos con retículo endoplásmico rugoso. ¿Cuál es la función? ¿Cuál será la característica del retículo endoplásmico rugoso? Es donde se sintetizan las proteínas. Eso. ¿Por qué será que ahí se sintetizan las proteínas? Porque realiza la síntesis del ensamble de proteínas. Claro, no, pero ¿por qué sintetizan? ¿Gracias a qué sintetizan las proteínas? A los ribosomas. A los ribosomas. Miren, aquí están los ribosomas. ¿Dónde se forman los ribosomas? ¿Dónde se forman las estructuras
las unidades ¿Dónde se ribosómicas forma el ribosoma? ¿El nucleolo? en el nucleolo, muy bien. Bien. Generalmente tienen, los ribosomas pueden encontrarse libres en el citoplasma y aquí tachonados, aquí pegados al o adheridos o asociados a la superficie del retículo endoplásmico rugoso. De ahí tiene el nombre de rugoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se fijan, miren la diferencia. Esto que tiene aquí tachonados como tachuelita, como clavitos, son los ribosomas. Y miren, el liso no lo tiene, ¿no? Entonces, estructuralmente, morfológicamente son diferentes al retículo y en cuanto a función también, ¿no? Bien. La función es, por lo tanto, de, como tiene ribosoma, el proceso de la síntesis y el ensamblaje de las proteínas. ¿Sí? Muchas proteínas, una vez sintetizadas, son exportadas desde la célula, como en el caso de las enzimas digestivas, por ejemplo, a aquellas destinadas a otros orgánulos, ¿no? Se sintetizan generalmente en los ribosomas unidos a la membrana del retículo endoplásmico, ¿no? O sea, generalmente ese tipo de enzimas digestivas se sintetizan aquí, en ese tipo de ribosomas, no en los ribosomas que están sueltitos en el citoplasma, ¿sí? Cada uno de los ribosomas forman una especie de cierre hermético con la membrana del retículo endoplásmico, ¿no? Y un canal en él se conecta con un poro que existe aquí. Miren, aquí están los poros. ¿Se acuerdan de los poros? Y también aquí el retículo endoplásmico tiene poros, ¿no? Entonces hay una interconexión. ¿Por qué? Porque aquí del poro va a salir los ribosomas, ¿no? Y de aquí, de los ribosomas, van a salir ¿qué cosa? Las proteínas para entrar aquí al núcleo y al nucleolo y sintetizar el ARN ribosómico y las unidades ribosómicas. Y así va a haber un intercambio, ¿no? Entonces en ambos hay poros que se interconectan. Por eso es lo que, si se fijan, mire, aquí está la membrana nuclear. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La membrana nuclear, la envoltura nuclear que está formada por dos membranas. Y miren, este es el retículo endoplásmico. Miren cómo continúa, ingresa el retículo endoplásmico, miren aquí dentro de la membrana de la envoltura nuclear. ¿Sí? Porque esto está alrededor. Aquí obviamente hay un corte, ¿no? Para que se pueda ver las partes del núcleo, los poros, para que vean que hay una interconexión. ¿Recuerdan en una de las primeras clases cuando les decía que es mal llamado que no tiene, ¿por qué no tienen, por qué se dice que no tienen núcleo definido las células procariotas? En realidad no es que no tienen núcleo, sino lo que no tienen es membrana nuclear. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay retículo endoplásmico. ¿Sí? ¿Recuerdan que les había dicho? Que junto con la cromatina que se dispersa hacia el exterior, forman ¿qué cosa? La membrana nuclear. Y en realidad no tienen la membrana nuclear. Esa sería digamos, la teoría más acertada, ¿no? Bien. Entonces, cada uno de estos ribosomas que habíamos indicado, tienen la función de ¿qué? De sintetizar las proteínas, ¿no? Y aquí en la luz del retículo endoplásmico habíamos indicado, miren aquí, ¿qué pasa aquí? Se ensamblan las proteínas y se pueden modificar por enzima que les añaden carbohidratos o lípidos, ¿no? Entonces aquí se van a ensamblar las proteínas y pueden también, digamos, a las proteínas ensamblarlas o unirles, digamos, carbohidratos y formar ¿cómo se llaman cuando se unen las proteínas con los lípidos? Lipoproteínas. Cuando se une un carbohidrato a un lípido, glucoproteínas. Entonces, aquí se van a ensamblar, ¿sí?
se va a producir ese ensamblaje y obviamente también como proteínas solas, ¿no? Otras enzimas también, otras de las enzimas que se encuentran aquí en la luz del retículo endoplásmico, tenemos las denominadas carabinas moleculares, ¿no? Que son las que catalizan el plegamiento eficaz de las proteínas con su conformación apropiada. Por ejemplo, las proteínas que no son procesadas correctamente, como las proteínas que están mal plegadas, por ejemplo, ¿no? Se las elimina, se transportan hacia fuera del retículo, hacia el citosol, ¿no? Y ahí se degradan en los proteosomas, que son complejos proteicos del citosol que digieren la destrucción la destrucción de las proteínas defectuosas, ¿no? Entonces, solamente aquí quedan las que no están defectuosas, las que están bien fabricadas, se podría decir que no tienen falla. ¿No? Las proteínas procesadas adecuadamente se transfieren a otro compartimiento de la célula por medio de, ¿qué dijimos? De las vesículas. Las vesículas cumplen la función de transporte, ¿no? Y que posteriormente se desprenden, así como habíamos visto, en forma de yema de la membrana de aquí del retículo endoplásmico y se fusionan con la membrana del orgánulo de destino, ¿no? Vamos a ver a dónde llevan esas vesículas, ¿sí? Más adelante. ¿Está claro esto? ¿Cuál es la función en sí del sistema retículo endoplásmico rugoso? En sí, la síntesis de las proteínas y el ensamblaje y almacenamiento de las en vesículas de transporte para ser transportada hacia otros compartimientos de la célula, ¿no? Es decir, fuera de la célula. Bien, aquí tenemos los ribosomas, ¿sí? Si se fijan, son partículas, son pequeñas partículas que tienen subunidades grandes de ribosomas, y aquí tenemos la subunidad pequeña, ¿no? Esta, si en una eucariota sería 50 S. ¿Cuánto tienen las células eucariotas? 80 S. 80 S, ¿no? ¿Y la grande cuánto sería? ¿Cuánto tendría la subunidad? Van a investigar, ¿ya? Ya les estoy dando dos tareas referentes a eso, a los coeficientes de sedimentación, ¿no? Bien, no tareas, sino investigar. Tienen que investigar para complementar esto, ¿sí? Bien, son pequeñas partículas que nosotros podemos encontrar libres o tachonadas o formando parte del sistema endoplásmico rugoso. Generalmente están formadas por ácido ribonucleico y por proteínas, y se encarga normalmente la síntesis de las proteínas, ¿no? Contienen enzimas. ¿Para qué? Para formar precisamente los enlaces peptídicos, que son uniones mediante las cuales se forman las proteínas, ¿no? Entonces los aminoácidos, cuando se une un aminoácido con otro aminoácido, se unen mediante enlaces peptídicos, ¿no? Se forman primero los péptidos y después son moléculas más grandes que es la unión de aminoácidos. Se siguen uniendo esos péptidos mediante enlaces peptídicos y forma una macromolécula que se llama proteína. Repito, eso lo van a ver en química. Bien. Cada ribosoma tiene, dijimos, dos compartimientos, ¿no? Una subunidad grande, que la vemos aquí, y una subunidad pequeña. Cuando las dos subunidades de ribosoma se unen, ¿sí? Funcionan como una fábrica que tiene la capacidad de producir polipéptidos. ¿Qué son los polipéptidos? Son muchos péptidos, que quieren decir que forman las proteínas. Las células que producen activamente muchas proteínas
pueden tener millones de ribosomas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque precisamente necesitan producir proteínas, ¿no? Entonces, si necesitan mayor cantidad de proteína, van a tener gran cantidad de ribosomas. Y la célula puede cambiar el número de ribosomas presentes para cumplir sus necesidades metabólicas, ¿no? Entonces, tiene que ir aumentando. ¿Y quién va a formar o va a producir el ribosoma? El nucleolo, ¿no? Que ya lo vimos en las anteriores clases. Vamos con el retículo, con el complejo de Golgi. ¿Cuál es la función del complejo de Golgi? Clasificar y modificar, ¿qué cosa? Las proteínas. Proteína. Las proteínas. Entonces decíamos que en esas vesículas se transportan, ¿quiénes? Las proteínas. Decíamos que se desprenden de aquí, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Aquí dijimos que se desprenden y llevando qué cosa, las proteínas, y lo llevan ¿a dónde? Al aparato de Golgi, ¿no? En muchas células esta estructura está formada por pilas, miren, si se fijan, de sacos membranosos aplanados, que se llaman qué cosa, cisternas. Mira, hay diferentes tipos de cisternas: cisterna cis, cisterna trans y cisterna intermedia, ¿no? Entonces, cada cisterna obviamente tiene un espacio interno e iluminado. En estas regiones las cisternas pueden distenderse en los extremos, formando bulbo por estar llenas de productos celulares. ¿Cuáles son esos productos? Generalmente las proteínas, que son transportadas, ¿no? Desde en las vesículas, desde el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Cada uno de estos sacos que forman el complejo de Golgi, miren, se parece mucho al retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Están interconectados, ¿no? Por eso decíamos que forman el sistema de endomembranas. Cada saco del complejo de Golgi tiene 3 áreas que se conocen como, ya lo dijimos, cis, intermedio y trans, ¿no? Y la región media entre ambas, ¿no? La cara cis, por ejemplo, se orienta hacia lo que es el núcleo. Aquí tenemos el núcleo, ¿sí? Y recibe materiales de las vesículas de transporte procedentes del retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Entonces aquí lo tenemos el núcleo, pero dijimos que aquí rodeando al núcleo, ¿quién se encuentra? El retículo endoplásmico Rugoso. ¿no? Y la cara, mire, la cara trans, la cisterna o intermedia, obviamente su nombre lo dice, está al medio. Y la cara trans o cisterna trans, ¿con quién se comunica? Con la membrana plasmática, ¿no? Entonces, esta cisterna se orienta hacia el núcleo y es el que recibe, como aquí es el retículo endoplásmico, reciben, si ustedes se fijan, las vesículas que transportan, ¿qué cosa? Las proteínas. Entonces se almacenan aquí, ¿no? Y las que son modificables, los modifican, ¿no? Y el resto, ¿sí? Las que están bien, junto con las que están bien, son transportadas. Mire, forman unas especies de vesículas que posteriormente salen o son liberadas. Mire, esta vesícula, mire, se va y se fusiona con la membrana plasmática, como en el caso que vimos en el anterior, hacia afuera. Este fenómeno que se denomina exocitosis, ¿no? Ya lo dijimos. Bien, los lisosomas también son fabricados aquí en las células animales. Son fabricados aquí en el retículo, en el aparato de Golgi. Bien, los lisosomas, ¿para qué se utilizan? Para la digestión, ¿no? Son sacos de enzimas digestivas. Fíjense, miren aquí, los lisosomas, esas estructuras
aquí pequeñitas, son sacos de enzimas digestivas que se encuentran en el citoplasma, ¿no? De las células eucariotas animales. Más o menos existen unas 40 enzimas digestivas diferentes en los lisosomas, ¿no? Y son activas en un medio ácido, ¿sí? Y al ser un medio ácido, se mantienen obviamente el pH dentro del mismo a un pH de 5. 5 un pH ácido, ¿no? Bien. Por debajo de 7 es ácido, por arriba de 7 es ácido y 7 es considerado neutro en la escalita de pH, ¿no? ¿Se acuerdan en el colegio? Bien, las enzimas, estas enzimas que están aquí en los lisosomas y el medio ácido, ¿sí? Hace de que se produzca la digestión, ¿no? Se produzca la función que tiene, que es la de la digestión, ¿no? Algunas formas de daño tisular están relacionados con fuga de estos lisosomas. En el caso de las bacterias, por ejemplo, o restos de bacterias que son ingeridas por fagocitosis e incluidas en una vesícula formada a partir de la membrana plasmática, uno o más lisosomas primarios se fusionan con la vesícula, contienen el material ingerido y forman una vesícula más grande, ¿no? Denominado lisosoma secundario. Se lo puede relacionar también a los lisosomas con algunas enfermedades genéticas, ¿no? ¿Y cuáles son esas enfermedades? La enfermedad de Tay-Sachs, ¿no? Que es una enfermedad genética en la que un lípido normal no puede degradarse en las células del encéfalo, ¿no? Por ejemplo, la acumulación de este lípido en las células del cerebro puede causar un retraso mental, puede causar ceguera, puede producir la muerte en los niños, ¿no? Antes de llegar a los 4 años. Bien, entonces la función de los lisosomas es de que, ya dijimos, es que participa en el proceso de la digestión. ¿La destrucción de qué? De los componentes que el organismo, la célula ya no lo necesita, ¿no? Tiene enzimas también hidrolíticas o digestivas. Las vacuolas que bueno, que ya lo vimos, que son sacos de membrana celular llenos de líquido, que en el caso de las células maduras del vegetal ocupa el mayor espacio aquí en la célula. Pero en el caso de las células animales, si nos fijamos aquí, miren las vacuolas, ¿sí? Hay varias vacuolas que cumplen muchas funciones, ¿no? Que incluyendo lo que es la regulación del agua, el sostén y el almacenamiento de la misma, ¿no? Entonces, almacena agua porque nosotros sabemos que un 70% más o menos de la composición química de aquí del agua, perdón, de la célula del citoplasma es agua, ¿no? 60 o 70%, ¿no? Casi todas las, si no es más, casi todas las células contienen una o más vacuolas, ¿no? Existen algunas vacuolas alimentarias que se forman durante el proceso de la fagocitosis, ¿no? Y estas son temporales, ¿no? Pero hay algunas que son vacuolas permanentes, ¿no? Y que tienen muchas funciones importantes en lo que es el mantenimiento de la integridad en sí de las células, porque estas se encargan de regular el contenido de agua dentro del citoplasma de la célula, ¿no? Entonces mantienen también lo que se llama la homeostasis, mantienen la cantidad aquí dentro de la célula. Habíamos indicado que hay agua, y ustedes van a ver en química, la profesora les va a decir, dentro de la célula existen componentes químicos donde se producen reacciones químicas, y estas reacciones químicas generalmente se producen en un medio acuoso, ¿no? Entonces, ¿quién es el que va a regular el contenido de agua aquí dentro de
el citoplasma para que en el citosol, para que se lleven a cabo las reacciones químicas y haya una homeostasis. Precisamente estas vacuolas, ¿no? Bien, tenemos las mitocondrias y los cloroplastos, que son orgánulos que convierten la energía. Son las mitocondrias, se lleva a cabo ¿qué cosa? La síntesis de ATP, como el pulmón de la célula, ¿no? Es la que da la energía a la célula. No tienen funciones parecidas a las de los cloroplastos, porque en los cloroplastos, ¿se acuerdan? ¿En qué parte de los cloroplastos se realiza la fotosíntesis? Para dar energía, para transformar la energía solar en energía química. ¿En qué parte? En los cloroplastos. ¿En qué parte del cloroplasto? Ayer lo vimos. Aquí están los cloroplastos. Esta es la membrana externa, la membrana interna, que es el... ¿En las gramas? Aquí, estas son, ¿qué se llaman? Tilacoides, ¿no? Y esas son la unión de los tilacoides, la grama. Y aquí donde se lleva a cabo la síntesis de las proteínas. En cada una de estas, ¿qué encontramos? Clorofila, ¿no es cierto? Y la clorofila es la que da el color verde a las células. Aquí se los he puesto unas imágenes que ustedes ahorita ya no tenemos tiempo para ver la diferencia, pero como ya lo hemos visto, ayer hemos estudiado estos cloroplastos que son propios de las células vegetales, que tienen casi la misma función de las mitocondrias. Y aquí tenemos una mitocondria, ¿ya? Ustedes van a verlo la diferencia y mañana me lo explican, ¿sí? Aquí también se les he puesto con más detalle, ¿no? Lo que es la función que tienen, aparte de producir el ATP a través de lo que es la respiración celular. Por eso es lo que se dice que se considera la célula, la mitocondria, como el pulmón de las células, ¿no? Y aquí tenemos las partes que están conformadas las mitocondrias. ¿Recuerdan? Ayer les había indicado el ADN, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el ADN? El núcleo, ¿verdad? Y también se encuentra en una parte del citoplasma, les dice, ¿verdad? Pero mañana les explico. Aquí está. También las mitocondrias tienen ADN. Por eso es que esta estructura, el ADN, perdón, el ribosoma, no forma parte del sistema de endomembranas. Bien, los peroxisomas, bueno, les he puesto los peroxisomas porque tienen una función muy importante de metabolismo, ¿no? De metabolizar compuestos orgánicos pequeños, gracias a que ellos tienen enzimas, no degradan los ácidos